Ya nos acompaña en los estudios el próximo invitado de la tarde, el ingeniero Pedro Cuevas, gerente comercial de la ANDE, para conversar con él sobre la alta morosidad de los usuarios. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con su audiencia. Bueno, ¿qué pasa con los usuarios de la ANDE, ingeniero, con esto de que no se acercan a pagar sus deudas? Bueno, tenemos diferentes tipos de clientes, como yo considero en la mayoría de las empresas. Es decir, si analizamos con rigurosidad, tenemos un segmento de clientes que son muy buenos pagadores, pagan puntualmente, se muestran preocupados por la fecha de vencimiento. Tenemos otro grupo que está acostumbrado a pagar cada 2 facturas, aparentemente es un esquema de este mes pago estos servicios, claro, el otro mes el otro. Entonces tienen como una dinámica de pago de cada 2 meses. Y otros que van acumulando una deuda que llegado el momento de la intimación al pago plantean un fraccionamiento, un plan de pago y de nuevo no pueden cumplirlo, con lo cual la morosidad va en crecimiento. Es decir, nuestra dinámica, digamos, de reclamo de pago pasa por una acción de corte del suministro, ¿verdad? Que lógicamente no es bien visto por nuestros clientes, genera un malestar, genera muchas veces una situación de rechazo incluso cuando van nuestros operarios a hacer efectiva la orden de trabajo que se les ha indicado. En muchos casos son objeto incluso de una reacción violenta de los afectados, digamos, por los cortes. Bueno, y en esa situación es la que nos vemos envueltos para tratar, digamos, la morosidad. Hay mucha gente que lo sabe, pero siempre es bueno recordar cuál es el sistema. La primera factura, luego la segunda como último aviso y después la desconexión. Claro, ahí es como que surge una confusión muchas veces, sí, ¿verdad? Y es bueno que podamos aclarar ahora. A partir de la segunda factura, que es último aviso, y reza el texto en la factura nuestra, la ANDE ya está facultada a proceder al corte, ¿verdad? Entonces mucha gente que se acostumbró a esperar un poco más o espera la factura de desconexión, incluso cae en el error, en la confusión, de que dice, tengo mi factura de desconexión y no venció todavía y la ANDE me cortó. Por eso en esa factura de desconexión la ANDE también comunica que el suministro es pasible de corte por deudas anteriores, justamente para que quede claro que es el vencimiento de la segunda factura, digamos la que a nosotros ya nos habilita para proceder al corte. Entonces muchos aguardan incluso el vencimiento de esta tercera factura, que solamente ya depende de la programación nuestra para hacer efectivo el corte. Entonces es otro punto de conflicto con nuestros clientes que, como digo, confunden esa fecha de vencimiento con una situación que ya se dio antes por la morosidad de 2 facturas. ¿Se tiene una cifra aproximada de cuántos usuarios hoy están en calidad de morosos ante la ANDE o un porcentaje del total? Bueno, podemos hablar de lo que es la morosidad en forma global en importes, digamos, ¿verdad? Entonces hablamos de que está en el orden de los 800.000 millones de guaraníes, hablando de morosidad pública y privada. 800.000 millones. Así es. Y la distribución es prácticamente un 50%, es decir, 400.000 correspondería al sector privado y 410.000 al sector público, ¿verdad? Cuando hablas de porcentaje, te puedo decir que nuestra morosidad en el sector particular o privado está próxima al 12% y la morosidad en el sector público es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, y uno dice, bueno, ¿cómo tenemos estos valores de 400.000 millones en el sector público? Y pasa que al final son pocos clientes que acumulan una gran deuda. Hablamos de ministerios, el caso del Ministerio de Educación y Cultura son 118.000 millones, el Ministerio de Salud Pública 62.000 millones, y ahí ya tenemos un monto muy importante, casi el 50% de toda esa deuda. Tenemos el caso de INC, con quien hace un par de meses llegamos a un acuerdo, pero con una deuda que ronda los 100.000 millones. Entonces con estos 3 clientes nada más estamos casi completando el monto. Sí. Tenemos el caso de las Fuerzas Armadas, cerca de 30.000 millones. Tenemos el caso de SAP, 10.000 millones. La Municipalidad de la Capital, 7.000, 8.000 millones. Entonces, con estos clientes tenemos el caso del Hospital de Clínicas con 12.000 millones. Entonces, con pocos clientes prácticamente completamos este monto total de la cartera morosa del sector público. Pero un detalle importante es
ver, por ejemplo, al analizar cuál fue el comportamiento de pago del año pasado, pudimos apreciar que un importante componente del sector público pagó sus facturas del año, digamos. Sí, o sea, si hablamos de que la facturación fue 100, el pago de las empresas públicas fue un poco más del 90%, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Ese 90 y pico por ciento implica otra vez una morosidad del 7, 8, 9% que se vuelve a acumular, aquello que quedó pendiente y que no logramos compensar, ¿verdad? En ese sentido, varias veces nos hemos reunido con el Ministerio de Hacienda, también con los diferentes organismos estatales, proponiéndole un plan de pago que permita, por ejemplo, prever lo que sería la facturación del año, que sí podemos hacer una estimación nosotros, y el planteamiento es que puedan prever un 20% adicional. ¿Qué implicaría eso? Que en 5 años podamos cancelar la deuda. O sea, 20% anual de amortización de la deuda pendiente nos permitiría cancelar esa deuda. Bueno, es la propuesta que estamos haciendo a través de Hacienda y bueno, y esperamos que nos puedan dar esa mano, digamos, como para que podamos depurar ese componente de morosidad. Ahora, en el sector privado, el nivel de la gente que está debiendo por el suministro de energía eléctrica, podemos hablar de distintos niveles seguramente, pero hay también, como ocurre con algunos entes estatales, hay grandes empresas privadas que deben por el servicio o que adeudan por este servicio. Bueno, es así, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos estratificado a nuestros clientes y la cartera morosa, ¿verdad? Entonces, si hablamos de grandes clientes, por ejemplo, podemos citar un caso que ya estuvo, digamos, en los diferentes medios de prensa y que tuvo un destaque, el caso de Azucarera Itur, ¿verdad? 2.800 millones de morosidad. Cuando fuimos a cortar, interpone una acción judicial, el juez nos ordena la reposición del servicio. Bueno, y hace poco, afortunadamente, pudimos revertir esa decisión y pudimos volver a proceder al corte. Y bueno, el siguiente camino es la acción judicial, el requerimiento por la vía judicial para intentar recuperar este saldo pendiente de pago. Existen casos, por ejemplo, de las juntas de saneamiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las juntas de saneamiento? ¿Cómo la calificamos? O sea, es una morosidad particular, es una morosidad pública y tiene un impacto muy importante en la sociedad y en la población y a nivel país. O sea, el servicio de SAP llega hasta ciertos lugares y gran parte del país es abastecido por esta figura, junta de saneamiento, como te digo, ¿es particular o no? Bueno, y la configuración de estas juntas son de diferentes maneras. Una de ellas a través de comisiones vecinales. Entonces, me preguntas, yo te digo, es una entidad particular, ¿verdad? No deja de tener un componente social muy fuerte, porque cuando nosotros le cortamos se quedan sin agua, ¿verdad? Todo el reclamo es siempre a la ANDE, o sea, la gente se quedó sin agua por culpa de la ANDE. No hay el análisis de que se quedaron sin agua porque no hubo una buena administración, no se pagó por este servicio. O sea, siempre quedamos nosotros como los malos de la película. Y hay un componente muy grande de morosidad en las juntas de saneamiento, ¿verdad? Muchas de ellas relacionadas incluso con las municipalidades, ¿verdad? Que también tienen una morosidad importante con nosotros. Muchas de las municipalidades tienen deudas grandes. Te hablo, por ejemplo, caso de Mercado Abasto, el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este, más de 5.000 millones solamente lo del Mercado Abasto, por ejemplo. Y también estamos en un trámite judicial porque no logramos cobrar esa deuda, ¿verdad? Y volviendo a la Junta de Saneamiento, te digo, son en varios lugares. Recientemente, en esta semana, por ejemplo, fuimos a hacer corte en la zona de San Pedro, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Bueno, y la reacción de toda la gente que se quedó sin agua, va al reclamo por qué no, y la ANDE nos cortó. Y yo no sé si nos preguntan ahí por qué les cortó la ANDE, ¿verdad? Porque deben millones y no están pagando, que eso no se comenta. Bueno, y ahí de alguna manera interactúa, digamos, la autoridad de la zona, sea el intendente, el gobernador, pidiendo un plazo. Y bueno, en esa instancia estamos, pero el punto, ¿hasta cuándo tenemos que esperar nosotros para poder percibir lo que estamos reclamando y que estamos necesitando, ¿verdad? Ingeniero, se hace el llamado entonces a las autoridades con relación a lo que significa cumplir los compromisos. Reiteremos otra vez qué alternativas tienen los usuarios particulares, los privados, para ponerse al día con la ANDE.
Bueno, en ese sentido me parece importante comentar que hacia finales del año hicimos una campaña, que uno de los aspectos que contemplaba esta campaña era justamente dar una oportunidad a los clientes morosos para acceder a un plan de pago con muchos beneficios, en que consistía en una entrega del 20% y 6 cuotas que no incluían ni recargos moratorios ni intereses. Es decir, es un plan de financiamiento difícil de encontrar, digamos, en la banca privada, ¿verdad? En alguna financiera. Bueno, hemos brindado esa oportunidad. Realmente muchos clientes se acercaron, tuvo un impacto importante, pero ahí viene el otro punto, ¿verdad? De que hiciste el compromiso de pago, bueno, ahora viene el pago. Bueno, muchos no lo hacen nuevamente y vuelven a recaer en la morosidad, ¿verdad? Y esa es parte de esa problemática. Círculo vicioso. Es una problemática que es muy compleja. Me preguntabas vos de los diferentes sectores. Te digo, por ejemplo, que me parece importante señalar, nosotros estamos con un tratamiento diferenciado especial para lo que denominamos territorios sociales, ¿verdad? Que tiene una amplia difusión también a nivel nacional. Me decís el nivel de morosidad. ¿Qué ocurre? Vamos, y esto está muy ligado, la morosidad está muy ligado con lo que es pérdidas. Sí. En la medida que nosotros ejercemos una presión en lo que hace a morosidad, es decir, cortamos el servicio, retiramos el medidor, en muchos casos se convierte en pérdida. ¿Por qué? Porque los clientes optan por una conexión directa clandestina. Entonces, en ese contexto un poco, si miramos los territorios sociales, que muchos de ellos se encuentran en una situación de una conexión irregular, entonces lo que nosotros le proponemos es regularizar el servicio, es decir, instalar el medidor, y le proponemos la tarifa social. La tarifa social, si vos te fijas, tiene 3 franjas de consumo y de subsidios. ¿Sí? La primera franja, yo te digo que va de 0 a 100, tiene un subsidio del 75%. Es decir, si vos consumís 100 kWh, el importe de tu factura es 9.000 guaraníes. 9.000 guaraníes. Entonces, yo digo que es una facilidad muy grande para la gente de escasos recursos, para contar con el servicio de energía y poder pagar la factura. Y para seguir nomás la idea, ¿verdad? Entonces, hablemos de un caso de un departamento como San Pedro. El 50% de nuestros clientes, el 50% está en la tarifa social. Y es uno de los departamentos que tenemos una morosidad muy importante. Caguazú es otro departamento que tiene un alto componente de territorios sociales y de clientes encuadrados en la tarifa social del orden del 44-45%, y también tenemos una alta morosidad. Entonces, se da esta morosidad en los diferentes niveles, ¿verdad? Es decir, el sector bajo, en lo que llamamos sector medio, y también en las grandes industrias, que de repente te digo, nosotros vamos a cortar. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que la ANDE está obstaculizando el desarrollo del país, la ANDE está quitando el empleo a un montón de gente que depende de esta empresa, y en muchos casos incluso, digamos, el MIC llega a mediar en esta situación por esto, ¿verdad? Bueno, ingeniero, lo importante es que la gente se acerque y ya también las autoridades, más que nada, también puedan asumir el compromiso de pagar las deudas con la ANDE. Así que agradecemos que nos haya acompañado aquí. Ya próximamente lo estaremos convocando nuevamente para hacer una evaluación de cómo se van cumpliendo estos compromisos. Agradecemos su tiempo. Bueno, un gusto compartir con ustedes y hasta cualquier momento. Con nosotros el ingeniero Pedro Cuevas, gerente comercial de la ANDE, hablando un poquito más sobre el nivel de morosidad y ya los planes que tiene también la institución para ponerse al día, Omar.